Buenos días, hoy vamos a hablar sobre un pueblo mágico llamado Cadereyta de Montes, que está ubicado en Querétaro. Este es conocido por su rica historia, su entorno natural semidesértico y su cultura ancestral que aún vive pues en sus tradiciones y en sus costumbres. A lo largo de este video vamos a explicar distintas cosas como su ubicación geográfica, su población, sus características socioeconómicas, la salud, la historia y las cosmovisiones únicas que hacen de Cadereyta pues un lugar muy especial. Ubicación geográfica, pues Cadereyta de Montes está ubicado en lo que es el este del estado de Querétaro, México, que ese es un territorio que tiene una extensión de 1,131 kilómetros cuadrados y una altitud promedio de 2,042 metros sobre el nivel del mar. En Cadereyta se combinan paisajes montañosos y semidesérticos que lo convierten pues en un espacio de gran riqueza natural. Cadereyta de Montes está localizado al oriente del estado de Querétaro y pues limita al sur con Ezequiel Montes, al norte con San Joaquín y Pinal de Amoles y Peñamiller, al oeste con Colón y al este con el estado de Hidalgo. Esta posición geográfica lo sitúa en una zona de transición entre la Sierra Gorda y las llanuras semidesérticas del altiplano queretano. El clima en Cadereyta de Monte pues tiene temperaturas medias anuales cercanas a los 16,7 grados centígrados y precipitaciones promedio de 480 al año, y el municipio experimenta un clima semidesértico con lluvias concentradas en verano. Esas condiciones climáticas pues dan lugar a ecosistemas adaptados a climas áridos, donde predominan lo que son los matorrales como huizaches, mezquites y pirul. En cuanto a su población, según datos del INEGI, en 2020 el municipio contaba con aproximadamente 69,075 habitantes, y este dato indica un crecimiento moderado en la última década, ya que se registró un aumento aproximado del 7,62% entre 2010 y 2020. En Cadereyta, pues tenemos menores de 12 años, que son aproximadamente 16,240 personas, esto haciéndolo el 23,5% de la población total. En adolescentes tenemos de 8,312 personas, este es un 12% de la población total. Y pues en adultos mayores a partir de 18 años ya son de 44,505 personas, que ese sería un 64,4% de la población, y adultos mayores de 60 años o más son 70,040 personas, que lo convierte en un 10,2% de la población total. En cuanto al género, pues muestra que el 47,8% de la población pues son hombres y el otro 52,2% son mujeres. Esta diferencia, pues aunque es moderada, puede influir mucho en los aspectos relacionados con políticas sociales y de salud en el municipio. La población, como les mencioné anteriormente, la población de Cadereyta pues es mayormente joven, con una base amplia de niños y adolescentes. Esto significa que pues hay una alta tasa de natalidad y que el municipio cuenta con un importe de capital humano para el futuro, pero también se observa una tendencia al envejecimiento, lo que hace necesario que se implementen políticas públicas para atender a la población adulta mayor, especialmente en temas de salud y seguridad social. En cuanto a la distribución, pues la mayoría de los habitantes se concentran en la cabecera municipal, que mientras en las áreas rurales pues las poblaciones están más dispersas. Esto genera retos para llevar servicios básicos como salud, educación y transporte a todas las comunidades, y también influye en lo que es la conservación de las tradiciones y costumbres, ya que en las zonas rurales pues suelen mantenerse más vivas. Otro factor que es muy importante pues es la migración. Muchas personas se trasladan del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades, y pues también hay migración hacia otros lugares. Esto enriquece la diversidad cultural del municipio, pero también presenta desafíos para la integración social y el acceso igualitario a los recursos. Y pues por último, el nivel educativo ha mejorado en los últimos años, lo que permite reducir el analfabetismo y fortalece la transmisión de conocimientos tradicionales como la medicina ancestral. Y pues en resumen, Cadereyta de Montes es un municipio que tiene constantes cambios,
donde la interacción entre jóvenes y adultos mayores, migrantes y población tradicional, pues crea un entorno muy dinámico que influye directamente en la preservación y adaptación de sus prácticas culturales. La estructura demográfica muestra que es una población mayoritariamente joven, alrededor del 35.5% son menores de 18 años y el 54.2% están en edad reproductiva, de 18 a 59 años, y solo el 10.2% corresponde a adultos mayores de 60 años. Esto implica una carga de dependencia hacia la población económicamente activa y una necesidad importante de servicios de educación, empleo y salud. Hablando de educación, tenemos que mencionar que en promedio la escolaridad del municipio es de 8 años, lo que equivale aproximadamente al segundo año de secundaria. A pesar de este nivel, se destaca que el 8.3% de la población mayor a 15 años es analfabeta, lo cual representa una limitación importante para el acceso a mejores empleos y servicios básicos de calidad. Esto refleja la necesidad urgente de fortalecer las políticas educativas, principalmente en comunidades rurales, para reducir el rezago educativo y mejorar las condiciones de vida. Hablando de salud, tenemos que mencionar que el 70% de la población cuenta con algún tipo de seguridad social, ya sea a través del IMSS, ISSSTE, INSABI u otras empresas. Sin embargo, el 22.6% no tiene acceso a servicios de salud, lo que representa un desafío importante para lograr una cobertura sanitaria universal. El acceso a esta infraestructura básica, como electricidad, agua potable y drenaje, presenta la mayoría de viviendas, pero aún así existen rezagos importantes sobre las áreas rurales. Ahora, hablando sobre empleo y ocupación, la población económica es el 60% de la población mayor de 12 años, de la cual el 98.6% se encuentra ocupada y tan solo el 1.4% está desempleada. El empleo se distribuye en tres sectores principales. El primario, con un porcentaje de 24.1%, incluye actividades como la agricultura y la ganadería. Aunque esta es una fuente importante de empleo, en comunidades rurales se enfrentan retos como bajos ingresos, falta de organización tecnológica y dependencia de ciclos agrícolas y condiciones laborales precarias. Posterior a esto tenemos el secundario, con un porcentaje de 46.2%. Es el más representativo en el municipio, con énfasis en la industria textil y la explotación de mármol, especialmente en la comunidad de Bizarrón de Montes, donde hay una importante concentración de talleres marmoleros. Sector terciario, tenemos el 21.6%. Incluye comercios y empleos de gobierno local y estatal. En los últimos años, el turismo ha crecido con el desarrollo de hoteles, restaurantes y promoción de productos regionales. Sin embargo, el crecimiento del sector no ha sido el suficiente para absorber la creciente demanda de empleos de la población joven. Ahora vamos a hablar sobre la producción agrícola e industrial. En Cadereyta del Montes hay un clima semiárido, lo que condiciona la producción agrícola. A pesar de estas limitaciones, sigue siendo una actividad fundamental. Los cultivos de maíz, frijol, arveja, sorgo y haba se siembran a cerca de 10.064 hectáreas, que se venden en mercados locales. En 230 hectáreas de riego se cultivan productos de mayor valor comercial, como el tomate, la uva, el pepino, la calabaza y el chile, aunque su expansión se ve limitada por la inversión en infraestructura hídrica y tecnológica. Posterior a eso tenemos la ganadería, que también juega un papel importante en la economía local, con una estimación de 30.100 cabezas de ganado caprino y 14.250 porcinos. Además, la cría de bovinos y aves. Comunidades como Boye dependen significativamente de esta actividad, aunque el acceso es limitado a créditos y programas de apoyo que impiden su expansión. Ahora vamos a hablar sobre el ámbito industrial. En Cadereyta destaca su industria textil, representando al cerca del 70% de las empresas industriales por la extracción y transformación de mármol, con un valor del 25%, especialmente en Pizarro del Montes, donde se producen hasta 3.000 toneladas diarias. Aunque la piedra caliza representa solo un 5% del sector, su explotación ha generado preocupaciones ambientales como la contaminación y la degradación del suelo, además del agua.
Esta gráfica muestra la distribución total de la población dividida en 5 grupos etarios, destacando las implicaciones de salud pública para cada uno de ellos. Primero tenemos los menores de 12 años. Representan una cuarta parte de la población con un 23.5%. Esta genera una alta demanda en servicios pediátricos, programas de nutrición infantil y coberturas en educación básica. Como segundo tenemos los jóvenes de 12 a 24 años, con un 24%. Este requiere ampliar la educación media superior, aumentar el empleo juvenil e impulsar programas de salud preventiva, incluyendo salud mental y salud sexual. Como tercero tenemos adultos jóvenes de 25 a 34 años, con un 15%, mayormente con salud reproductiva, accesos a vivienda, empleo estable y apoyo a la conciliación familia-laboral. Como cuarto tenemos el adulto de 35 a 64 años con un 34%, siendo el grupo más grande de la población, con una etapa de madurez laboral que requieren atención de enfermedades crónicas, prevención de riesgos laborales y programas de salud de riesgo a largo plazo. Por último, tenemos mayores de 65 con un 7.1%. Requieren atención geriátrica, programas de seguridad social y promover el envejecimiento activo y digno. Como conclusión de esta gráfica, podemos decir que cada grupo tiene necesidades distintas y es fundamental que las políticas de salud, educación y trabajo se diseñen a base de estructura poblacional, priorizando a cada sector de diferente manera. Historia del municipio de Cadereyta de Montes y sus grupos indígenas. Época prehispánica. Desde hace aproximadamente 7000 años, la región fue habitada por grupos humanos nómadas dedicados a la caza y a la recolección. Durante el horizonte preclásico, alrededor de 1500 a.C., estos grupos de cazadores-recolectores tuvieron interacciones a veces conflictivas con culturas mesoamericanas. En el periodo postclásico, la frontera de los chichimecas, quienes estaban en constante guerra con el señorío otomí de Xilotepec, tributario de los aztecas, se ubicaba en el río San Juan. Época colonial. Con el descubrimiento de minas en la región, como las de Maconí y Escanela, se intensificó la colonización española. En 1639, el virrey Lope Díez de Amadís, encargado al capitán Alonso de Tobar Guzmán la pacificación y la congregación de los indígenas. Así, el 29 de junio de 1940, se fundó la Villa de Cadereyta en honor al virrey, integrando la región al sistema virreinal. Grupos indígenas relevantes. Chichimecas Jonases, grupo seminómada que resistió a la colonización española y habitó las zonas del semidesierto y la Sierra Gorda. Se denominan a sí mismos Usa y usan su lengua perteneciente a la subrama pameana del grupo Oto-Pameana. Pames, otro grupo chichimeca que se asentó en la región y fue congregado en misiones durante la colonización. Su cultura religiosa era semejante a la de los otomís y se les consideraba más avanzados que otros grupos chichimecas. Otomís, aunque su presencia fue más al sur, tuvieron influencia en la región y fueron tributarios del Imperio Mexica. Cosmovisiones indígenas relacionadas con la salud y la enfermedad. Concepción holística de la salud. Para los pueblos indígenas, la salud no se limitaba al bienestar físico, sino que implicaba un equilibrio entre el cuerpo, el espíritu y la comunidad. La enfermedad puede ser vista como una manifestación de desequilibrios en estos ámbitos. Esta visión holística considera que el cuerpo humano es una réplica del universo, organizado alrededor de un punto central cercano al ombligo, desde donde se desprenden todas las venas, dirigiéndose a los 4 puntos cardinales. Causas de la enfermedad. Las enfermedades pueden tener diversas causas según la cosmovisión indígena: naturales, como cambios climáticos o consumo de alimentos en mal estado; sobrenaturales, se atribuyen a la acción de seres espirituales, mal de ojo, brujería o castigos divinos por transgresiones morales o rituales; sociales, desequilibrios en las relaciones comunitarias o familiares pueden manifestarse en enfermedades. Prácticas de sanación. Las prácticas curativas tradicionales incluyen curanderos y parteras, realizan limpias, rezos, sahumadas y otras prácticas para restablecer el equilibrio espiritual y físico. Por ejemplo, en la comunidad triqui, los curanderos, conocidos como Xistrushon el que sabe, o Si Go No, o el que cura,
Tratan enfermedades mediante limpias como hierbas y rituales específicos. Temazcal, baño de vapor utilizado con fines terapéuticos y rituales que ayudan a la desintoxicación y al equilibrio del cuerpo y el espíritu. Herbolaria, uso de plantas medicinales para tratar diversas dolencias basándose en el conocimiento ancestral transmitido por generaciones. Raspa de jicuri, en la cultura raramuri, la raspa de jicuri, curación con peyote, es una terapia valiosa para tratar enfermedades que se originan en conflictos relacionados con las relaciones y que afectan la razón, la intencionalidad, la pasión y la percepción. Este ritual incluye la ingesta de peyote, danzas y cantos chamánicos, y se considera que puede curar problemas que la biomedicina no puede. Integración con la medicina occidental. En muchas comunidades, la medicina tradicional coexiste con la medicina occidental. Sin embargo, la falta de reconocimiento y apoyo institucional ha llevado a la marginación de estas prácticas. Es fundamental promover un enfoque intercultural en la atención médica que respete y valore los saberes tradicionales. La salud intercultural es el resultado de la complementariedad del sistema de salud occidental y tradicional milenario de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se requiere de una mayor interacción entre la medicina occidental e indígena, y uno de los factores que frenan la complementariedad son la comunicación, el reconocimiento de la diversidad lingüística y la falta de capacitación de los profesionales de salud que inciden en la atención a la salud en estas comunidades marginadas. Cosmovisión de la comunidad. Cada reita se integra una visión integral de la salud de la vida. Por ejemplo, ellos en vista del equilibrio entre el cuerpo, mente, naturaleza y espíritu. Esta es una imagen como más o menos representativa, ya que ellos buscan mucho el equilibrio del cuerpo mediante a lo que le rodean, tanto a nivel como social y a nivel ambiental, que eso se va a ver mucho más adelante. Una de las enfermedades que más provocadas es el mal de ojo, que es como un tipo ritual o proceso para hacer el mal a alguien, o sea, como hacer un tipo de maldad de que se sienta mal, pero no de manera física, sino de una manera más espiritual. El susto es como un estado de shock, pero a ellos se refiere más como un estado como de no reaccionar ante un estímulo muy fuerte, ya sea un trauma o que hayan visto algo que les impactó, algún secuestro, o incluso que se hayan caído y no se esperaban, o esperaban algún suceso y no se lo esperaban. Y del aire, que se especializa mucho en el tipo de respiración que se le emiten a su alrededor y precisamente a todo lo que la rodea. La tierra es sagrada. Se honra a través de rituales, siembras y prácticas de herbolaria, que os sabe mucho más adelante de cómo ellos ven la tierra y cómo ellos utilizan muchos de los recursos de ella. Y por eso es muy sagrada para ellos. El tiempo es cíclico. Las festividades y rituales se repiten año con fines espirituales y sociales. Realmente esto se refiere mucho a que cada reita constantemente hace las mismas festividades y los mismos rituales cada año constantemente. Y es algo que es muy práctica y natural de cada reita. Características culturales de Cadereyta de Montes. Ok, el primer punto va a ser la organización social y comunitaria, que como se basa en la comunidad de Cadereyta se basa en cooperación vecinal, el tequio, o se refiere más a como el trabajo colectivo sin paga, y el respeto a los mayores. Y eso se ve mucho más adelante, que ellos tienen un conocimiento muy amplio ante cierta información y ciertos puntos a través de lo largo de la historia. Las autoridades tradicionales y religiosas tienen un papel central en las festividades y decisiones locales, que esto se va a referir mucho a los medios de el líder, de quien va a arraigar todo el punto tradicional, o incluso las juntas religiosas, que realmente como Cadereyta se especializa mucho en la religión católica, entonces va a ser más como por parte del padre o incluso juntas religiosas para organizar el evento. Arquitectura tradicional. Esta es una representación gráfica o imagen para ver cómo era el tipo de vivienda, hechos por adobe, piedra, techos de teja o incluso de lámina. Se preserva capillas rurales, ya que como Cadereyta es muy amplio y no solamente hay zonas verdes, también hay zonas muy terrosas y semidesérticas. Entonces va a ser muy normal o incluso muy rara vez ver capillas muy rurales o incluso ermitañas,
que solamente pueden entrar una persona o dos o incluso varias, pero son muy reducidos el número. Las casas con patios amplios y huertos tradicionales, que probablemente eso va a ser un punto importante, ya que ellos utilizan mucho la tierra ya para hacer sus cultivos de plantas, sus huertos y una que otra práctica que ejercen. En comunidades como el Doctor, que eso va a ser una tradición tradicional que se va a ver mucho más adelante, que aún elabora construcciones con técnicas tradicionales, que eso es un punto muy importante. En la gastronomía local, basada en productos del semidesierto, como el nopal, tunas, zoconostle, quelites, chile, maíz criollo, que ello mucho se especifica mucho en lo que ellos cultivan o incluso lo que les rodea alrededor. Por ejemplo, el nopal, ellos lo fríen, incluso para que quede bien quemadito, que es algo muy delicioso para ellos. Y comida típica que hay ahí son las gorditas de maíz, mole de guajolote, quelites con huevo, atole de pinole. El uso medicinal y alimenticio de plantas como la hoja de aguacate, incluso se va a ver mucho más adelante que van a ser mucho más plantas y solamente la usan para un punto específico. Relación con la naturaleza. La tierra y los cerros son vistos como seres vivos. Este es un punto importante, ya que, como les dije, a veces los pobladores tienen su propio patio o incluso sus propios huertos, ya que ellos cuidan mucho de tierra, incluso la reutilizan y la usan para sus propios beneficios o necesidades. Se ofrecen ofrendas en siembras o en días sagrados, que va a haber puntos muy específicos o incluso días en donde ellos van a hacer sus ofrendas, ya sea para sus huertos o para incluso hacer algún tipo de ritual para dar buena suerte, incluso para una mejor vida, una larga vida. Se usan calendarios agrícolas tradicionales guiados por el clima y la luna. Identidad cultural. El orgullo por el mestizaje entre herencia otomí, campesina y católica. Como les dije, Cadereyta se ha tratado de evolucionar, pero ellos tienen una herencia de otomí que es de una comunidad muy antigua que constantemente la gente adulta mayor lo tiene más arraigado, campesina y católica, que como les dije, la religión principalmente que va a tener toda la población va a ser católica. La cultura se transmite oralmente en cuentos, leyendas, refranes y rituales. Eso es muy importante, ya que ellos expresan mucho sus conocimientos. Puede ser muy raro que también lo tengan muy escrito o incluso tengan como evidencia, pero ellos transmiten mucho su cultura y sus conocimientos oralmente, ya sean refranes, leyendas o incluso con representación física como rituales. Verlo en físico y ver realmente si está funcionando sus remedios tradicionales. El arte popular, que se va a ver mucho más adelante, que va a ser el uso de máscaras, textiles, herbolaria, que es una forma de resistencia y preservación. Lengua y grupos originarios. Primeramente hay raíces otomíes. Como vieron anteriormente, ellos arraigan mucho las raíces otomíes, que eso probablemente lo tienen los adultos mayores. Aunque va a haber alguna que otra persona que pueda usar palabras o expresiones tópicos del otomí, ya sea gente mayor o incluso algunos niños, ya que se sigue todavía preservando ciertas palabras del otomí, pero precisamente sigue predominando el español, pero va a haber muchos ancianos o incluso poquitos que pueden hablar incluso la lengua normal. Tradiciones y costumbres. Fiestas tradicionales, carnaval del Doctor, que como vieron anteriormente, ahora se va a ver esta representación gráfica, que son máscaras que representan a diablos que simbolizan la limpieza espiritual colectiva. Y como Cadereyta sigue predeciendo al país de México, es normal que tenga fiestas patronales, como la danza, la música, uso de pirotecnia, ferias. Eso es muy tradicional incluso en Querétaro. Ellos en su medicina tradicional, el uso de plantas, que realmente en la siguiente se va a ver qué tipo de plantas usan y para qué sirven. Aquí ellos usan mucho las sobadas como limpias de huevo, hierbas, rezos, incluso barridas con copal.
Ellos usan muchos, como les dije anteriormente, ellos usan mucho, ven la tierra sagrada y usan esos recursos como la tierra para hacer sus cultivos, las plantas, incluso aunque ellos no tengan su huerto, ellos saben que están rodeados de mucha fauna. Ellos buscan los productos, buscan las hierbas y las usan para sus remedios tradicionales. Prácticas culturales y arte popular. Máscaras tradicionales que son elaboradas así de manera muy detallada, que como vimos anteriormente representa a los diablos, pero también puede representar calaveras o personajes de la mitología popular. De la herbolaria se hacen recetas que también integran en la alimentación diaria. En la cocina se cocinan nopales, quelites, chaya y productos que pueden ser del semidesierto. Y precisamente, a pesar de que esto salta un poquito, las abuelas y curanderas transmiten los saberes. Que precisamente mucha de la gente mayor tiene conocimientos muy amplios. Incluso puede transmitirlo de generación en generación. Que eso se lleva mucho tiempo para aprenderlo. Rara vez va a ver a gente joven siendo curandera o incluso medios espirituales. O sea, que lo usen de manera muy específica o para hacer ciertos rituales. Pero si es de algo de herencia familiar o algo que realmente ya ellos han tenido mucho tiempo en transmitir sus saberes a una cierta persona, puede hacer que no sea muy raro también tener a gente joven. Plantas medicinales locales y sus usos. Ok, su nombre común es altamisa o estafiante. Se usa para los cólicos, el empacho y diarrea. Otra planta es la ruda, que como anteriormente se usa para limpias energéticas y problemas de la menstruación. El pirul se usa para el dolor de cabeza, limpia con ramas. El pericón, té para insomnio, miedo, susto, que eso lo vimos como las enfermedades que ellos ven de cadereyta, su cosmovisión que tienen ellos. El nopal, realmente ya vimos que el nopal lo usan para sus alimentos, pero también hay personas que lo usan para heridas y control de azúcar en sangre. La manzanilla, dolor estomacal y nervios. Y la albahaca como protección espiritual, como la limpia del ojo, que sería como lo contrario al mal de ojo. Prácticas terapéuticas y tradicionales. Como vimos anteriormente, esto va a ser como de limpias y barridas, realizadas con ramas de ruda, pirul o albahaca, que como vimos anteriormente tiene varios usos. Incluso ellos combinan ciertas plantas para potenciar o incluso dar una mejoría a ciertos remedios de la planta. Se combinan rezos, incienso, huevo y agua bendita. Como podrán ver, ellos combinan mucho sus costumbres tradicionales junto con la religión. Usadas para el mal de ojo, como vieron anteriormente, usan plantas para prever o incluso para dar el impacto de curar esas enfermedades, como el mal de ojo, el susto, el espanto, o incluso, como este es un nuevo concepto, el cansancio del alma, que ello se refiere mucho como la fatiga, que nos lo conocemos como algo cansancio. Ellos lo ven como alguien que está muy cansado, como si fuera el cansancio del alma, como si te afectara mucho el alma, ya sea por el mal de ojo, por el susto, o porque realmente algo malo o negativo te está atormeciendo o atormentando. El cansancio del alma, ya que usan muchos remedios limpias, es para que reduzca esa presión del alma y esa oscuridad se desvanezca o se reduzca. Sobadas y masajes, utilizados para desacomodos musculares, el empacho o torceduras. Usan aceites para hierbas maceradas o ungüentos caseros. Incluso a menudo pueden utilizar incluso por mujeres mayores o curanderos. Como vieron, se sigue replanteando otra vez lo mismo. Mujeres mayores, que probablemente la gente mayor o adulto mayor la representa mucho por este conocimiento. Que ellos tienen un conocimiento de las plantas, de los remedios tradicionales, ya que incluso de la religión, ya que ellos llevan mucho tiempo. Incluso siguen arraigando palabras otomíes, ya que ellos constantemente son las que las comparten. Aquí en los tés, infusiones,
preparan como té como el pericón, la altimaza, la manzanilla, etcétera. Y también sirven para aliviar problemas digestivos y respiratorios o emocionales. Como podrán ver, ellos usan las plantas para ciertas enfermedades como el dolor de estómago o incluso cuando tienes problemas de respirar o incluso problemas emocionales, que eso se arraiga mucho a la espiritualidad o incluso a cómo sentirse a uno mismo. El temazcal y baños a vapor son como mini iglús que cada uno va a ser diferente, ya que no todos los pobladores o gente específica puede tener temazcal. Ya eso depende de qué lugar de Cadereyta estamos situados. Y aunque no es tan frecuente, de hecho aquí lo recalca mucho, en otras regiones algunas comunidades usan el temazcal o baños caseros con vapor de hierbas, que eso va a ser muy raro, pero no será tan raro, ya que como podrán ver, Cadereyta ha estado evolucionando, pero también se ha dejado algunas costumbres de lado, pero hay gente que sigue arraigada con las viejas costumbres. Entonces tampoco es tan raro que hay gente que tenga su propio temazcal privado. La dimensión espiritual. Se cree que las enfermedades no solo son físicas, sino también emocionales o energéticas, que esto se refiere mucho a que no solamente ellas se especializan mucho en el dolor físico, sino al dolor espiritual, o incluso al mal de las emociones, a la negatividad. La curación incluye elementos simbólicos y religiosos, como rezos, veladoras, imágenes religiosas y la fe. Realmente Cadereyta es un lugar muy religioso. A pesar de que domine mucho la religión católica, ellos combinan mucho tanto sus creencias de las hierbas y de las costumbres muy tradicionales, siempre van a estar arraigados mucho a la fe de la gente. Si algo que está funcionando, el uso de la planta, el uso de los remedios, si sirve, hay una fe y ellos van a seguir creyendo en eso. Por eso la gente cuesta mucho que ellos puedan cambiar o incluso ataques a su propia creencia, ya que ellos creen y comparten totalmente en la fe en lo que ellos creen, ya que ellos han visto, o incluso los ancianos de adulto mayor, han visto conociendo estos remedios y lo han usado a lo largo de toda la vida. Y ellos tienen completa fe de estos remedios, de la religión, que eso es algo que los impulsa e incluso defiende a la propia comunidad. Algunos curanderos se consideran instrumentos de Dios para canalizar la sanación. Personalmente, aquí ven a los curanderos como un instrumento, pero esto es como más arraigado a cómo la gente los utiliza. Los usan como instrumentos. Pero si realmente les preguntas a cada individuo qué piensan de los curanderos, puede ser que digan que lo usan para sentirse cuando se sienten mal o cuando quieren saber algo, un consejo, pero realmente el instrumento de Dios es algo arraigado de su propia fe, ya que si principalmente todos creen en que los curanderos los van a curar, realmente los están utilizando, los usan como instrumentos, y esta palabra de Dios es porque realmente toda la gente combina con sus creencias religiosas su fe en algo, o en este caso un individuo, para usarlo y verlo como algo divino. Ya como conclusión de estos temas, de todo lo que se abarcó de Cadereyta, personalmente Cadereyta es un lugar muy amplio y realmente tiene muchas costumbres y tiene varias historias, información detallada y muchos pobladores. Probablemente va a haber mucha gente joven, principalmente, y esa gente joven aprende de la gente mayor y todos están tan acostumbrados y se adaptan perfectamente a su localidad, que ellos se van aprendiendo constantemente, aprenden de sus hábitos, de las zonas rurales, incluso usan el medio ambiente como su beneficio, ya que principalmente la gente cree en la tierra sagrada, en todo lo que la rodea, y cree en la gente como los curanderos, incluso los utilizan, y que constantemente ellos usan mucho su fe y en costumbres muy tradicionales arraigados de la gente mayor, ya que ellos combinan toda su cosmovisión y las transforman en una sola, ya que ellos
ven el mundo totalmente un poco diferente, pero sin olvidar que obviamente se sigue compartiendo con México, que siguen compartiendo festividades, pero a pesar de que sigan compartiendo ciertas festividades, hay ciertas diferencias en cómo las festejan. En la parte tradicional, obviamente patriotal, obviamente no hay diferencia, pero si vemos algunos puntos de religión y de cómo ven a la gente curandera, o incluso a nivel de la religión de su fe, pueda que cambien ciertos puntos. Y además es algo que Cadereyta sigue evolucionando y va a seguir todavía aprendiendo. Puede hacer que pierdan ciertas cosas, pero realmente como siguen creyendo y se sigue transmitiendo su información de manera oral, incluso de una manera muy creativa con cuentos y frases, realmente va a ser algo aprendizaje muy constantemente, que incluso pueda abarcar mucho más a lo largo de los años y pueda tener mejor una visión totalmente diferente. Hoy la visión de Cadereyta es religión, instrumentos de uso, ya sea para usar los curanderos o incluso su medio ambiente para su beneficio, pero constantemente usan tanto su fe, su religión, el medio ambiente, para un equilibrio no solamente espiritual, físico y emocional, sino a nivel general como una sociedad.